Hola, buenas. Soy Javier Cepedano, responsable de marketing de Predictiva. Desarrollamos un producto que se llama Abby, que analiza las transcripciones de las llamadas con el objetivo de mejorar la experiencia de clientes de compañías de sectores como telecomunicaciones, banca, seguros, etcétera. Estamos hoy aquí para hablar de interacciones inteligentes, de cómo analizando los datos de nuestros clientes podemos pasar a la acción teniendo interacciones inteligentes con clientes, ¿no? Como gran reto. Eh, Antes de pasar a la parte más, digamos, teórica, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre lo que para mí significa una interacción inteligente. Una interacción inteligente, lógicamente, tiene que basarse en dos elementos que son fundamentales para considerarlos como tales, ¿no? Una es acciones que tomamos en relación a la experiencia de nuestros clientes con contexto, porque siempre, bueno, podemos concluir que decisiones que no son contextuales van a ser decisiones que probablemente sean erradas y que no van a tener en cuenta, no voy a decir el carácter fundamental de personalización para con nuestros clientes, que es algo muy complejo de conseguir, pero sí tener en cuenta el contexto en el que, por ejemplo, y hablando del canal voz, se tiene una llamada, el sentimiento de ese cliente, el histórico del cliente, ¿no? O básicamente, ¿qué es lo que nos quiere decir en esa llamada? ¿No? Que algo tan simple es, por lo general, una circunstancia que no se tiene bien analizada dentro del canal voz. Y cuando hablo del canal voz es cómo nosotros como empresas, como grandes empresas, nos servimos de nuestro call center interno o un call center externo para desarrollar estrategias que tienen que ver con la mejora de la experiencia de nuestros clientes a través del canal voz, ¿no? Y el otro elemento es la objetividad. La objetividad se basa en analizar muestras de datos que sean estadísticamente significativas. Y esto puede parecer algo fácil, pero no lo es para nada, porque por lo general los equipos, y esto es, digamos, criterio de sector y de mercado tras analizar la situación de análisis de muchísimas compañías en el canal Voz en concreto, esa objetividad, un porcentaje altísimo de compañías, probablemente por encima del 95% de compañías, no lo consigue. Es decir, toma decisiones basadas en el canal voz con muestras que por lo general no son estadísticamente significativas o son muestras que no tienen el contexto adecuado. Un ejemplo clave es las encuestas telefónicas, por ejemplo. Se hacen en un momento, es decir, en un contexto reactivo, y lo que salga de ese tipo de encuestas probablemente no sean la realidad de lo que ocurra en relación, por ejemplo, a nuestra imagen de marca o un proceso concreto, ¿no? Entonces, simplemente para destacar o definir el concepto interacciones inteligentes, y luego desarrollar la exposición, me gustaba resaltar qué es para mí una interacción inteligente, que es la que tiene contexto o que guarda un contexto, digamos, saludable dentro de la compañía, y entendemos que una recogida de un dato significa una cosa, pero en un contexto concreto, y luego la objetividad, que es analizar muestras estadísticamente significativas y que nos ayuden a tomar decisiones que sepamos que van a tener un impacto positivo, ¿no? Es decir, si analizo el 1% de lo que ocurre en un canal concreto de mi compañía y quiero tomar decisiones para el 100% de mi compañía, probablemente, bueno, es probable que acierte, pero seguramente, o por lo general, eso no es lo que ocurre, ¿no? Y tiene impactos que es que bueno, que en muchísimas situaciones pueden causar insatisfacción en clientes, y luego eso desencadenar en problemas con las ventas, por ejemplo, o con la retención de clientes. Dicho esto, según un estudio de este mismo año, un estudio bastante reputado, el 87% de las compañías, de las empresas, dicen que mejorar la experiencia de cliente es el objetivo más mencionado en cuanto a
lo que tiene que ver con implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial. Es decir, usted como empresa va a implementar proyectos de inteligencia artificial. Sí. ¿Cuál es el objetivo fundamental de implementar este tipo de soluciones? El 87% dice que mejorar la experiencia del cliente. Eso es lo que la empresa dice que tiene como intención. Pero la realidad es que solo el 37% ahora mismo en 2022 lo están haciendo. Y esto habla de la incoherencia que hay ahora mismo en las empresas. Si tú tienes la intención de utilizar algo porque sabes que te da contexto y te da objetividad porque puedes analizar muestras de datos mucho más grandes, lo que no es lógico es que solo el 37% lo esté haciendo. Luego, lógicamente, casi se completa hasta el 87% con el 38% que afirma que planea en un futuro usar inteligencia artificial. Pero esto es, es un dilema que conviene atajar a la mayor brevedad y darle la relevancia que tiene. Es decir, si sabemos que hay un tipo de tecnología basada en, o un tipo de solución basada en inteligencia artificial, que es un contexto, es un concepto muy, muy genérico el de inteligencia artificial, pero si un 87% dice que quiere apoyarse en este tipo de tecnología para solucionar un problema que es o un asunto que es probablemente el más relevante a nivel compañía, eh, y solo el 37% lo está haciendo en la actualidad, y el 38% restante dice que lógicamente en el futuro lo hará. Para mí haya incoherencia, ¿no? Porque si hay un objetivo prioritario, probablemente todo tenga que estar centrado en resolverlo, ¿no? Yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo. Esto se completa con que solo el 10% de las empresas afirman que usan todas las tecnologías para brindar soporte o atención al cliente. Es decir, del 37% que dice que utiliza inteligencia artificial, probablemente ese 37% vaya, bueno, en un porcentaje muy alto de ese 37% estará en resolver ciertos problemas gracias a la inteligencia artificial. Caso que yo considero muy personalmente el común. Utilizo un chatbot para solucionar un problema. Luego tendríamos que debatir si el porcentaje más alto de los chatbots que se utilizan para mejorar la experiencia del cliente son o no inteligencia artificial. Yo aquí tengo mis dudas, pero es una opinión muy personal. Pero entendiendo que en ese 37% que dicen que utilizan la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de sus clientes, baja a un 10% que utilizan, por así decirlo, todas las tecnologías que existen para conseguirlo, hay muchas empresas que dicen, sí, estamos utilizando inteligencia artificial, ya, pero solo en un canal o solo en un entorno muy controlado. Es decir, no estás aportando de forma clara por entender el contexto de tus clientes y analizar con objetividad lo que les pasa, ¿no? ¿Esto qué es lo que provoca? Bueno, yendo al título de la exposición, del dato a la acción, estamos yendo de datos que no son contextuales por lo general, que no son objetivos, y estamos tomando acciones que es cierto que vamos a medir, con muchas acertaremos, porque podemos también concluir que el nivel de toma de decisiones de las compañías, gracias a canales digitales, por ejemplo, han mejorado muchísimo en los últimos años, pero estaremos de acuerdo que no estamos, por así decirlo, en un nivel de excelencia en cuanto a la toma de decisiones sobre experiencia de cliente se refiere. Y esto le puede estar ocurriendo por lo menos al 90% de las compañías, según este estudio. Lógicamente, aquí es simplemente lo que tomamos es el estudio para enfocar una situación que sabemos que están sufriendo muchas compañías. Las malas noticias, bueno, ha pasado un tiempo, unos años en los que se podrían haber activado determinados proyectos. También es cierto que de tecnologías que pueden ser relativamente inmaduras, con lo cual es lógico que algunas compañías puedan desconfiar de esas tecnologías que puedan ser inmaduras. Y pero también hay una buena noticia, y es que todo el camino que nos queda por recorrer es muy rico, tiene muchas opciones y nos va a permitir mejorar muchísimo, ¿no? Por lo menos, no solo al 90% de las compañías que no están utilizando todas las tecnologías, sino también a este 10% que se verá beneficiado por ir haciendo proyectos de mejora,
y estando siempre, digamos, en el liderazgo de las estrategias de cliente. Lo que queda claro es que este 10% de compañías está por delante del 90% restante sin ningún tipo de dudas, porque por lo menos entiende que hay tecnologías que solucionan o teóricamente solucionan problemas y lo están probando y tienen el contexto suficiente para entender si lo que están extrayendo de ahí es bueno o es malo. Y esto, la realidad es que se puede conseguir con presupuestos relativamente bajos porque, gracias a Dios, las tecnologías basadas en la nube ya permiten hacer pruebas más o menos controladas y luego ir haciendo escalados y pases a producción más controlados, ¿no? Que es algo que yo entiendo que en compañías grandes pues puede preocupar, ¿no? Cuando hablábamos de que el 38% de las compañías decían que planean utilizar la inteligencia artificial, ahí lógicamente se hablaría de chatbots, pero el 10% que dice que está utilizando todas las tecnologías menciona determinados retos fundamentales a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Todo dicho por este estudio en el que nos estamos apoyando para entender cómo pasar del dato a la acción y tener interacciones inteligentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está planteando por parte de las empresas a futuro y en concreto como retos a superar o retos a encarar en esa mejora de experiencia de cliente? Básicamente tres, ¿no? Y todos tienen que ver con el canal voz y ahora explicaré mi opinión de por qué ocurre esto. El análisis de llamadas, el análisis de la propia voz y el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Lo que en el sector, digamos, conocemos como NLP. Bueno, esto ocurre porque es como la última frontera, por decirlo así, de lo que es la investigación o el entendimiento de la mejora de la experiencia de cliente, ¿no? Esto del análisis de llamadas, por ejemplo, se ha estado haciendo ahora mismo se hace de tres formas, bueno, de cuatro, vamos a decir. Hay compañías que no lo hacen, esto sigue ocurriendo. Hay compañías que lo hacen todo de forma manual, basándose en escuchas 100% manuales. Hay compañías que tienen tecnología dedicada de Speech Analytics, que bueno, aquí ya hay compañías grandísimas que dan este tipo de servicios eh, y que tienen cierta utilidad y bueno, no estamos aquí para hacer crítica de ninguna herramienta de Speech Analytics. Y luego hay un porcentaje que probablemente sea un porcentaje pequeño de ese 10% que mencionábamos antes, que está utilizando inteligencia conversacional, es decir, soluciones que aplican la inteligencia artificial y la lingüística computacional para hacer el análisis de esas conversaciones que tenemos con clientes. Y a partir de ahí, conseguir básicamente dos objetivos, ¿no? Que luego iré mencionando más adelante. La automatización de procesos, que tiene beneficios grandísimos, no solo en la reducción de las estructuras de coste, sino también en permitir que las personas que estaban, por ejemplo, en ese análisis de calidad de las llamadas que mi empresa tiene con clientes, se dediquen no a estar haciendo auditorías manuales, sino a analizar datos. Es decir, por lo general, y hablando del caso concreto y vamos a poner el caso, una compañía de telecomunicaciones, un banco, una aseguradora, estos rubros que tienen en el canal voz un canal fundamental, cuando están auditando la calidad de su call center, eh, por lo general tendrán personas dedicadas en un porcentaje altísimo a estar haciendo esas revisiones manuales y eso también exige mucha manualidad con speech. Aparte de que las muestras son mucho más pequeñas, con la inteligencia artificial no solo tenemos más contexto, tenemos mucha más objetividad porque analizamos el 100% de las llamadas, por ejemplo, y tomamos lógicamente mejores decisiones porque entendemos mucho mejor qué es lo que está ocurriendo. Entonces, como digo, podemos hacer un proyecto en el que el objetivo sea reducir los costes de estructura a la hora de analizar todo lo que está ocurriendo en mi canal voz y también podemos desarrollar casos de experiencia de cliente, por ejemplo, sin configurar ni calibrar nada, porque ya existe tecnología que simplemente leyendo la transcripción puede concluir que se está diciendo en una llamada de 30 minutos en una sola frase. Esto ya existe ahora mismo en 2022. Del 10% de compañías que utilizan todas las tecnologías disponibles para brindar soporte o atención al cliente, un porcentaje interesante de este 10% ya está
por así decirlo, evitándose configurar y calibrar y estar continuamente interactuando con procesos manuales que seguramente conlleven al error, ¿no? ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué las empresas entienden que el reto está aquí en analizar las llamadas, la voz y hacer proyectos que lleven el procesamiento del lenguaje natural a futuro y basándonos en inteligencia artificial? Porque es el canal voz y las propias llamadas una fuente de información súper rica que es 100% contextual. Y me explico, cuando un cliente está exponiendo una duda, exponiendo un problema, a la hora de exponerlo ya está dando un sentimiento y una valoración de lo que está ocurriendo con él, ¿no? En la propia experiencia que él tiene con la empresa. Y esa exposición, que es cierto que no está diciendo de un 0 a un 10 cómo estarías dispuesto a recomendar mi compañía, pero esa exposición ya dice un montón de cosas sobre sus sentimientos, sobre su situación, sobre lo que necesita, sobre lo que quiere, y no hay nadie que le esté preguntando, simplemente estamos analizando el contenido de la llamada. Y eso es 100% objetivo, ¿vale? Porque analizamos el 100% de las llamadas. Y es 100% contextual, porque cada cliente está diciendo lo que piensa en un contexto, digamos, voy a decir natural, porque no es una encuesta reactiva, ni le está redirigiendo el agente del call center a una encuesta al acabar la llamada, sino que está expresándose tal y como es. Y eso, si nos paramos a pensar, tiene un valor incalculable para analizar todo lo que nos está ocurriendo, ¿no? Por eso, aquí yo sí que estoy de acuerdo en que el siguiente gran reto que tiene en las compañías, sobre todo estas compañías que tienen en el canal voz, un canal fundamental, está en tomarse, voy a decirlo así y sin ánimo de ofender a nadie, en analizar el canal voz, las llamadas, la voz, y hacer procesos de NLP consistentes y coherentes con los problemas que puedo estar teniendo. Y luego vamos a mencionar tres problemas para que todos podamos tangibilizar, ¿no? Cuáles son las posibilidades de este tipo de tecnología. Como ven, hemos ido reduciendo porcentajes. El 87% cree que la mejora de experiencia de cliente es algo fundamental, el 37% utiliza tecnología basada en inteligencia artificial, el 10% opina que toca todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial para atender a sus clientes, pero la realidad es que solo el 1% de las llamadas que las grandes empresas tienen con clientes está siendo analizada. Esto, aquí la fuente en este caso soy yo mismo. Tenemos un muestreo bastante amplio de lo que está ocurriendo. Y bueno, probablemente haya casos en el 3, 4%, pero en general entre el 1 y el 2%, el 1 y el 2% es la cantidad de llamadas que se auditan. Y yo creo que es evidente que esto no es estadísticamente significativo por todo lo que he mencionado antes y tampoco es contextual. Es decir, aquí tenemos un grandísimo reto que enfocar, porque si solo estamos analizando el 1% de las llamadas que tenemos con nuestros clientes, yo creo que podremos concluir que los datos que tenemos no son concluyentes ni objetivos. Por tanto, las acciones que estamos llevando a cabo es muy probable que no sean las adecuadas ni las correctas, o que directamente ni sepamos entender cuáles son las acciones correctas y por ende estoy seguro que no estamos teniendo interacciones inteligentes con clientes, ¿no? Y esto nace, ese 1% nace porque venimos de un entorno, bueno, lo he mencionado antes, de análisis manual de la calidad, en este caso, analizando manualmente con muchísimos recursos, con muchísimas personas, ese análisis de forma manual. Como digo, luego hemos evolucionado y muchas compañías ya lo están haciendo y muchos de los que me estén escuchando ahora, estoy seguro que así es. Están utilizando tecnología basada en Speech Analytics, que bueno, que es ciertamente limitado y ahora expondré por qué. El siguiente paso es bueno, el de volcarnos en proyectos que tienen la inteligencia conversacional como la tecnología basada en la inteligencia artificial para analizar las llamadas que tengo con clientes y mejorar, bueno, la experiencia que puedo brindarles, ¿no? En este caso, como ven, bueno, ponemos aquí un puntito rojo que es, digamos, nuestra capacidad de análisis.
En Speech Analytics es cierto que las muestras las podemos aumentar, pero no hay contexto de análisis porque el etiquetado en Speech Analytics es literal. Y cuando pasamos, perdón, a la inteligencia conversacional, es donde analizamos el contexto en su conjunto y donde encontramos todo el brillo que podemos sacarle a esos datos, ¿no? Como decía antes, ¿cuáles son las limitaciones concretas del Speech Analytics? Lo he dicho, hay ausencia de contexto, todo el etiquetado es literal, el esfuerzo de categorización es mayúsculo. Aquí yo simplemente voy a dar un dato. Con inteligencia conversacional se puede reducir la estructura de costes en el análisis de calidad en un 70%. Este tipo de mensaje es un mensaje muy agresivo, ¿no? Porque cuando hablamos de costes de estructura, hablamos de equipos de trabajo, pero son equipos de trabajo que no tienen por qué salir de la empresa, pueden estar dedicadas perfectamente a otras tareas de experiencia de cliente que vamos a necesitar, si en este caso tenemos un call center interno. Entonces, bueno, creemos que es interesante empezar por un proyecto de eficiencia y productividad y luego enfocar otro tipo de proyectos que tienen que ver con la experiencia más concreta de clientes que luego mencionaré. Y el tercer punto de esas limitaciones que identificamos del Speech Analytics es la necesidad de una revisión humana, ¿no? ¿Y por qué estoy centrándome en hablar de Speech Analytics cuando de lo que queremos hablar es de interacciones inteligentes? Porque por lo general, y centrándonos en el canal voz, insisto, no es la tecnología adecuada para entender el contexto concreto de clientes, porque en muchos casos, al no ser contextual o al no ser muestras estadísticamente significativas, si queremos ligar, por ejemplo, lo que ocurre en el canal voz con elementos que tienen que ver con la satisfacción de tipologías de llamadas concretas, no lo vamos a atar bien, ¿no? Bueno, las oportunidades en este caso de la inteligencia conversacional lo que nos brinda, esto es como, es decir, el qué es lo que necesitamos, tener interacciones inteligentes. ¿Cómo lo conseguimos? A través de la inteligencia conversacional. Lo que hay debajo de ese cómo lo conseguimos es lo que hay bajo el paraguas de la inteligencia conversacional, que es, basarnos en, como hemos dicho, en procesamiento del lenguaje natural, análisis de la voz, que esto es uno de los retos que mencionaba antes las empresas a la hora de analizar, o a la hora de enfocar el futuro, el aprendizaje no supervisado, este es otro de los elementos de la inteligencia artificial que son fundamentales. Cuando yo tengo una herramienta y puedo enseñarle a cómo se pueden expresar diferentes ideas y la herramienta lo va aprendiendo, todo mi proceso de análisis va siendo cada vez más inteligente, ¿vale? Entonces mis conclusiones cada vez serán mucho más ricas, ¿no? Y podré, por ejemplo, desarrollar procesos de inteligencia de negocio o proyectos de inteligencia de negocio mucho más certeros, ¿no? Si mi herramienta cada vez va aprendiendo porque yo le voy cada vez enseñando cómo acertar, por ejemplo, en la transcripción de llamadas o cómo identificar determinadas llamadas y lo vamos afinando, lo que yo sea capaz de hacer con esos datos será cada vez más inteligente. Esto yo creo que es clave, ¿no? Y luego también dos elementos que son muy importantes es el acercarnos cada vez más al tiempo real y el proponer una mejor usabilidad en este tipo de plataformas que son súper sencillas de utilizar, ¿vale? Y bueno, y esto simplemente como muestra del resultado final de pasar de una QA manual a un Speech Analytics y a entender, por ejemplo, cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para mejorar las interacciones con clientes. Bueno, basándonos en un motor de transcripción, digamos, con un margen de error ínfimo. Eso nos permite tener hablando de datos conversacionales, unos datos muy precisos, con mayores precisiones que transcriptores, digamos, genéricos, ¿vale? Esto creo que es muy importante para conseguir interacciones inteligentes con nuestros clientes en el canal voz, tenemos que tener datos muy exactos y esos datos exactos se basan en tener muy buenas transcripciones. Y este es un punto muy importante, porque por lo general las soluciones de speech y muchas soluciones en general que transcriben llamadas son transcriptores genéricos, que no están desarrollados en el contexto del call center, que es un contexto con muchos elementos, solapes,
ruidos, ¿vale? Dobles conversaciones, personas que igual están de mal humor y se solapan y chillan. Entonces, bueno, tener un motor de transcripción que nos dé los mejores datos conversacionales, aplicarle lo que hemos dicho antes, NLP y, por ejemplo, lingüística computacional para hacer autodetección de categorías sin configuración previa y brindar todo eso en unos cuadros de mando muy sencillitos que son utilizables por un equipo de negocio y no necesitamos al equipo de tecnología para absolutamente nada o prácticamente para nada, nos permite tener una visión de lo que ocurre en las llamadas mucho más exacta, ¿no? Y entender, por ejemplo, cómo puedo mejorar la satisfacción de clientes identificando cuál es la tipología de llamadas con un TMO más alto, e identificar por qué ese TMO en esa tipología tiene un porcentaje de llamadas en concreto con duraciones excesivamente largas e ir cada vez yendo al más mínimo detalle para entender de cosas generales, cosas particulares y al revés. Si de una llamada puedo ver un problema, puedo investigar si ese problema se ha expandido al resto de mi gestión del canal voz, ¿no? Y a partir de ahora, como digo, pues tenemos mejores datos, mejores conclusiones y, por supuesto, y este es el resultado, mejores acciones o acciones más contextuales y más objetivas. Y con eso, pues como he dicho, he mencionado antes un indicador, reducción de estructura de costes en el análisis de calidad de un 70% y también hay otro tipo de indicadores que son fundamentales, ¿no? En venta telefónica es muy posible incrementar en 2 dígitos la conversión en venta telefónica, reducción de red de llamadas, todo esto al final, como decía antes, no tiene que ver exclusivamente con la reducción de estructura de costes, sino con desarrollar proyectos que tengan que ver con mejorar la experiencia de mis clientes, ¿no? Y entender que, por ejemplo, si tengo un producto que tiene una cláusula complicada de explicar y mis clientes no la están entendiendo, voy a entenderlo muy rápido a través de este tipo de tecnología y voy a poder tomar acciones muy rápidas para saber cómo explicarlas a través del call center y que, por ejemplo, el cliente solo necesita una llamada para solucionar la duda, ¿no? Esto, como digo, es absolutamente fundamental en el tiempo en el que estamos. Entonces, como digo, gracias a la inteligencia conversacional podemos saber qué nos pasa de una forma mucho más exacta. Podemos saber por qué nos pasa, porque tenemos una muestra de análisis muy exacta. Lógicamente también, también sabemos qué tenemos que hacer para saber que no pase, ¿no? El caso es el que acabo de mencionar, el de una cláusula de un contrato que sabemos que nos está generando dobles llamadas o triples llamadas porque el cliente no las entiende y podemos solucionarlo y dejarlo en una llamada porque entendemos cuáles son los rebates y objeciones, las dudas y las vamos limando en la primera llamada y conseguimos que de una tipología que me exige 3 llamadas, que son muchos costes y muchos minutos, podemos reducirlo en una. Este es un caso muy, muy habitual. Y sirva para acabar 3 casos muy breves en los que no me voy a extender para que lo podáis tangibilizar. Son casos desarrollados en sector telecomunicaciones, bancas, seguros y utilities, lo que es comercialización de gas o energía, para que le deis, para que veáis que esto son casos reales, ¿no? Por ejemplo, el de reducir las llamadas innecesarias de clientes hasta un 20% gracias al análisis de tipologías, que es el caso que acabo de mencionar, un caso muy similar, ¿no? Reducir las rellamadas nos permite incrementar el FCR, el First Call Resolution, es decir, la resolución de una duda o de una tipología de duda en una sola llamada. Esto es fundamental para hacer toda lo más eficiente la gestión de mi canal voz lógicamente que mis clientes estén más contentos. También, por ejemplo, podemos incrementar en más de un 10% nuestra base de promotores. ¿Esto cómo es posible? Porque si yo analizo las interacciones con mis clientes y veo en qué tipología de llamadas, por ejemplo, estoy teniendo más detractores, que son aquellos clientes que no me recomiendan, puedo identificar cómo pasar esos detractores, esos clientes que son detractores a neutrales y de los neutrales a promotores. ¿Por qué? Porque identifico, por ejemplo, cuáles son las llamadas que me generan más promotores y las mantengo, las tipologías que me generan más detractores y las intento mejorar para pasarlos a neutrales o a promotores, y con esto
mejorar, digamos, la salud de mi base de clientes en un entorno de indicador NPS de satisfacción que, como yo creo que ustedes sabrán, está muy vinculado con, por ejemplo, la facturación de mi negocio. Y también, por ejemplo, reducir el tiempo medio de operación, que es el tiempo al que estamos en el teléfono. Cuanto más lo reduzcamos, resolviendo la duda en tiempo y en forma, más tiempo podremos dedicar a atender otro tipo de llamadas y, por ende, más tiempo podremos dedicar a atender a más clientes, ¿no? Esto se consigue gracias a que identifico una tipología de llamada que tiene un tiempo medio de operación de 12 minutos y entendemos que en esos 12 minutos el agente está hablando demasiado y no está solucionando el problema y el cliente no lo entiende. Si de esos 12 minutos paso a 8, los 4 minutos por miles de llamadas al mes los puedo dedicar a atender a otros clientes. Y a tener más clientes satisfechos porque puedo cogerle más veces el teléfono y atender más dudas con los mismos recursos. Y hasta aquí. Nosotros somos Abby, la mejor fuente de información para analizar el canal voz. Eh, Estamos bueno, abiertos a enfocar cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con la mejora de experiencia de clientes, recordando que es en el canal voz donde podemos tener opiniones más contextuales de nuestros clientes y donde, lógicamente, gracias a la inteligencia artificial, podemos tener más objetividad sobre lo que nos están diciendo nuestros clientes gracias al análisis del propio lenguaje. Y con ese tipo de datos, tomar las mejores acciones para que nuestros clientes estén cada vez más contentos. Ha sido un placer por mi parte estar con todos ustedes en el Customer Experience and Innovation Congress. Y bueno, espero verlos más adelante y ante cualquier tipo de duda ya saben dónde encontrarnos en nuestra web abby.ai. Muchas gracias.